Buenas. Para esta ocasión vamos a estar tratando el tema de las tablas dinámicas. Una tabla dinámica es una de las herramientas más poderosas que tiene el Excel para construir y obtener informes de una forma rápida y exacta y sobre todo de una forma que pueda ser vista de una forma dinámica, valga la redundancia. Entonces, estas tablas se obtienen seleccionando los valores que están registrando o que se van registrando en una columna y filas de una selección. Como por ejemplo aquí tenemos este informe de operaciones de transporte para la semana 1 y de la cual se requiere sacar una serie de informaciones. Por ejemplo, aquí tenemos unos requerimientos que se han ya descritos, entonces se quiere sacar tablas dinámicas. Entonces, para ello, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar o marcar todos los datos que vamos a utilizar y debemos incluir en la selección el encabezado de cada una de las columnas. Se puede seleccionar utilizando el mouse y marcando todo o dándole un clic a la primera y con la tecla Shift Control, flecha a la derecha o flecha hacia abajo para marcar todos los datos de la tabla. Entonces, luego nos vamos a ir al menú Insertar. Y aquí tenemos la opción de tablas dinámicas o tablas dinámicas. Aquí el primer requerimiento que nos dice tablas dinámicas recomendadas. El Excel tiene una opción que se llama tablas dinámicas recomendadas, que no es más que esta opción que está acá, donde el programa, utilizando los campos de cada una de las columnas, nos ha preparado una serie de tablas o de informes de tablas dinámicas con las comparaciones que a él le ha parecido bien. De pronto alguna de estas que están aquí nos interesaría, entonces la podemos utilizar para insertarla. Nada más tenemos que darle al botón aceptar y entonces el programa mueve los valores a una hoja nueva y aquí tenemos nuestra tabla dinámica recomendada. La ventaja de esta forma es que se hace más rápido y el programa ya nos sacó esa tabla. Quizá la desventaja es que no podemos nosotros mismos seleccionar lo que querramos porque la tabla es con los valores que él quiso. Pero si nos gusta, podemos hacerlo. De este lado se han colocado automáticamente cada una de los títulos de las columnas que para entonces, para el tema de la tabla, ya se le llama entonces campos. Y aquí tenemos la opción donde vamos a distribuir la información que vamos a agregar. Cuando tenemos la tabla, aquí entonces, si la seleccionamos, aparecen dos columnas o dos opciones que anteriormente no estaban, que es la de analizar, que vamos a ver más tarde, y la de diseño, que es la que nos permite diseñar o cambiarle el formato a la tabla de una forma rápida. Entonces, ya ahí tenemos nuestro primer requerimiento que fue tablas recomendadas, que es cuando el mismo programa nos las recomienda. Entonces, por ejemplo, tenemos el número 2, que es utilizar el valor del flete por el tipo de transporte según el día de la semana. O sea, seguimos utilizando esto y ahora vamos al menú insertar y decimos tabla dinámica porque ahora vamos a construir nuestra tabla dinámica manualmente. O sea, nosotros seleccionando los campos. Aquí nos pone el rango donde están las informaciones, los valores que vamos a utilizar y aquí nos dice si es en una hoja de cálculo nueva o una hoja de cálculo existente. Por el momento, hoja de cálculo nueva. Aceptar. Entonces, sale en blanco la hoja nueva porque nos toca a nosotros ahora seleccionar o construir los valores que vamos a tener. Entonces, el requerimiento nos dice valor total por el tipo de transporte según el día de la semana. Entonces, venimos aquí, dice, según el día de la semana, entonces vamos a filtrar según el día de la semana. Entonces, según el tipo de transporte, lo ponemos en la opción fila porque queremos que la información salga una debajo de otra. Y si lo queremos en columna, pues entonces lo arrastramos del campo de este lado. En esta sección que dice valores, solo se van a colocar campos numéricos. Entonces, cuando uno le da aquí, fíjense que de este lado inmediatamente ya se construye
la tabla. Entonces, casi siempre entonces procedemos a darle un poco de formato, cambiando el tamaño en este sentido para una mejor interpretación o una mejor vista de la tabla. Entonces, para que todo esto esté así, entonces ya lo formamos. Una vez que está hecho, entonces podemos darle formato de moneda y todo eso. Entonces, aquí estas etiquetas, miren aquí cuando dice según el día de la semana, porque el tipo de transporte, que es esta opción, entonces podemos cambiarle esa etiqueta que dice de fila, entonces podemos ponerle tipo transporte y le damos enter para que esté mejor documentado. Entonces aquí dice valor final, le podemos quitar la palabra de suma, enter, y así está más presentable la tabla. Entonces, como es por el día de la semana, si le damos aquí, ya que colocamos que se iba a filtrar, o sea, que se iba a seleccionar, entonces decimos el día de la semana, ahí están todos los días de la semana, pero si queremos el martes, le damos a aceptar, entonces, que el tipo de transporte que se utilizó en el martes, el valor final de eso fue eso. Pero si, por ejemplo, queremos el domingo, aceptar, el domingo se manejó cosa, entonces fue este. Entonces, ese fue el segundo requerimiento que dijo valor total. Entonces, le damos un doble clic aquí con el mouse y le vamos a poner que ese fue el requerimiento número 2. Entonces, vamos a ver requerimiento número 3. Dice tablas con datos aleatorios. Tabla con datos aleatorios. Vamos a ver cuál es esta tabla con datos aleatorios. Entonces, tenemos nuestra tabla seleccionada. Le damos al menú insertar y le damos tabla. Lo dejamos así y le damos a aceptar. Entonces, aparece todo normal, pero ahora nos dice que es tabla con datos aleatorios. O sea que no necesariamente tenemos que utilizar todos los datos que tenemos seleccionados en la tabla. Entonces, vamos aquí y decimos cambiar origen de datos. Le decimos un clic, cambiar origen de datos. Entonces, aparece de nuevo la tabla. Y aquí lo que hacemos es quitar la selección que nos dio y le decimos que solo vamos a utilizar de esa tabla tipo de transporte, pesaje anterior y pesaje del día para hacer una comparación. Y lo seleccionamos, o sea, datos aleatorios. Miren ahora que hace una nueva selección. Le damos a aceptar. Entonces, solo nos dejó aquí los campos aleatorios que quisimos. Entonces, decimos tipo de transporte. Vamos a tener también pesaje anterior y pesaje del día. Fíjense que yo siempre lo llevo al campo valor porque en el campo valor solo se ponen las columnas que tengan valores numéricos. Entonces, fíjense aquí que ya hay una tabla que tiene una comparación bastante interesante. Entonces, nosotros ya podemos tener ese informe de tabla dinámica del pesaje anterior con el pesaje del día. Entonces, yo siempre quito esto aquí, lo que eso se llama limpiar la tabla, quitándole esas palabras que vienen por defecto. Esto es, vamos a ponerle tipo transporte y ahí está. Entonces, en este caso están todos, pero si queremos un solo en específico, por ejemplo, queremos carreta y queremos patana, aceptar. Entonces ahí solo se dio el pesaje anterior para ese y el pesaje anterior de este. Si lo queremos todo de nuevo, pues lo marcamos otra vez. Y ahí está esta tabla. Entonces recuerden que si la seleccionamos, vamos a diseño y podemos elegir otra diferente a nuestro gusto. Y ya se tiene ese informe. Entonces, vamos aquí ahora a ver otro requerimiento. Entonces, el cuarto requerimiento, cantidad individual transportada por semana. Cantidad individual transportada por semana. Entonces, vamos a la tabla
que está seleccionada. Insertar, tabla, entonces aceptar. Cantidad individual transportada. Entonces, decimos tipo de transporte y cantidad individual, o sea, el flete actual. ¿Cuánto fue que se transportó por semana? Ahí está. Entonces, cuando dice por semana, entonces necesitamos otro valor que es que nos va a filtrar la información. Entonces, aquí volvemos y marcamos. Entonces, ahí nos dice que la cantidad en la semana del lunes por semana, individualmente cada quien transportó eso. 709, Carretón transportó esta que está aquí y los otros transportaron así, para un total de 1.799. Entonces, este fue el requerimiento 3, este fue el requerimiento 4. Entonces, aquí nos dice ahora, tabla comparativa de pesaje por día de semana según el tipo de transporte. Tabla comparativa de pesaje por día según el tipo de transporte. Tabla de pesaje por día según el tipo de transporte. Entonces, decimos pesaje de este día, tipo de transporte. Ahí está. Entonces, le ponemos el valor final, que es que nos va a arrojar el resultado. Entonces, aquí ya tenemos esta otra información que podemos sacar dentro de esta tabla. Esto aquí mismo sigue siendo el valor final. Podemos limpiar un poco la tabla. Entonces, etiqueta, patana, individual 6. Entonces, aquí hay una información que podemos colocar también para poderla trabajar. Entonces, días de la semana, martes, individualmente se transportó todo eso que está ahí. Entonces, este fue el requerimiento número 5. Entonces, de aquí, tabla insertada al lado de los datos de origen. Tabla insertada al lado de los datos de origen. ¿Qué es esto? Esto lo que es sencillamente que podemos hacer que la tabla dinámica o el informe de tabla dinámica aparezca aquí, al lado de los datos de origen o al lado de donde están los valores. Entonces, nosotros, como siempre, seleccionamos todo, seleccionamos toda la información, nos vamos a tabla dinámica. Entonces, lo único que aquí, en vez de marcar nueva hoja de cálculo, decimos hoja de cálculo existente. Entonces, le damos un clic aquí y un clic aquí en esta opción para minimizar la ventana de selección y le damos un clic con el mouse en la posición donde queremos que se despliegue la tabla, el informe de tabla dinámica. Le damos de nuevo aquí y le damos a aceptar. Entonces, ahí mi tabla dinámica se va a colocar al lado de mis valores originales, no en una hoja nueva, sino al lado. Entonces, por ejemplo, decimos que queremos por tipo de transporte, cómo fue el día de la semana, cómo fue el precio de la tonelada y podemos incluir otra más. Entonces, aquí ya la tabla quedó al lado de los valores originales y no se tuvo que insertar o la máquina no insertó una información en una columna nueva. Fíjense ustedes que eso quedó ahí al lado. Esto fue entonces el requerimiento número
Requerimiento número 6. Entonces, dice aquí, promedio del precio tonelada según el tipo de transporte. Promedio del precio tonelada según el tipo de transporte. Entonces, vamos a buscar nuestros valores. Entonces, insertar tabla dinámica. Entonces, en una hoja nueva, entonces, promedio del precio de la tonelada según el tipo de transporte. Entonces, tipo de transporte, precio tonelada. Y vamos a verlo aquí. Entonces, fíjense algo interesante. Si ustedes se fijan, cada vez que insertamos una tabla, siempre por defecto, o sea, ella viene con la operación suma establecida. La operación suma establecida para que sume todos los valores de la tabla. Pero esto puede ser cambiado. Nosotros le damos un botón derecho aquí, miren, clic. No dentro de uno de los campitos, sino en este, al final, en el total general. Clic y le damos configuración de campo de valor. Entonces, le decimos que en vez de que sume, decimos que cuente o que le saque el promedio. Entonces, le decimos promedio, aceptar. Y en este caso, él me está dando el promedio. Yo voy aquí, puedo resumir para que reducirle la cantidad de decimales y me lo quede así también. Entonces, en este caso no está sumando, sino que está realizando un promedio de del precio de la tonelada. Promedio frente de tonelada. Ahí está. Ahí no está sumando, sino que, por ejemplo, para el carretón, el precio promedio que se está trabajando es de 8. Para cola es de 9.85. También usted puede darle aquí y ponerle los bordes señalados. Entonces, este fue el requerimiento número 7. Entonces, vamos a ver aquí el requerimiento número 8. Dice, pesaje total por flete. Pesaje total por flete. Entonces, este es fácil. Tabla dinámica. Aceptar. Entonces, pesaje total, que no es nada más ni nada menos que el flete actual por el tipo de transporte. Pesaje total por flete. Entonces, al final quedó aquí. Entonces, fíjense que siempre trae por defecto la operación suma, pero como le dije, eso puede ser cambiado según pesaje total. Esto era aquí. Y este aquí era tipo flete. Tipo flete. Entonces, ese se maneja así. Entonces, este es requerimiento 8. Entonces, aquí decimos flete de mayor costo. Flete de mayor costo. Entonces, flete de mayor costo. Entonces, decimos tipo de transporte, valor final. Entonces, aquí lo que queremos es saber entonces el mayor costo. Igual que ahorita, aquí le damos botón derecho, configuración de campo de valor, y le decimos que queremos saber los valores mayores en el orden. Aceptar. Entonces, ella, de entre todas las informaciones que tenía la tabla, nos está dando la suma de los mayores. Valor máximo del campo final. Y así usted lo tiene trabajado sin problema. Entonces,